el doctor Cristian Adolfo Patrón Román. El doctor Cristian Patrón es egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Facultad de Odontología. Hizo su posgrado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Eh, Ha hecho certificaciones internacionales, alineadores in office, Archform con el doctor Carlos Marazzi y la doctora Alice Spitz en Río de Janeiro. Ha hecho certificación lingual con el doctor Marcos Prieto, el básico, el intermedio y el avanzado. Conferencias y capacitaciones, ha hecho curso de flujo digital en ortodoncia con el doctor Manuel Fernández y el doctor Andrés Melo. Curso de mini implantes, ha hecho diplomado internacional de Nemocast en Brasil, certificación de Kit Smiling, certificación de Clear Aligner, sí, certificación de MB3, MBT 3M, conferencia magistral internacional en ortodoncia de 3M de Unitec, curso internacional de ortodoncia en la Sociedad Peruana de Ortodoncia, conferencia magistral internacional en ortodoncia con el doctor Trevisi de 3M. Doctor Patrón, le damos la cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor Lucho Delgado, y de ALOP, y le dejamos las pantallas para su conferencia. Bienvenido, doctor Patrón. Muchas Gracias. gracias, doctor Francisco. Muchas gracias también a la LOT por esta oportunidad de poder compartir un pequeño conocimiento dentro de lo que es la ortodoncia invisible, algo que está muy fuerte, algo que está muy de moda hoy en día y que los pacientes lo requieren mucho. Quisiera, como ya habíamos conversado, empezar diciendo que nosotros somos y siempre seremos ortodoncistas y somos los que debemos de llevar el tratamiento como tal, el tratamiento del paciente. Por eso que yo he optado por hacer alineadores sin office, ¿no? En algún momento no quiero decir que los alineadores comerciales son malos, son bastante buenos, tienen mucha investigación, pero eso me hacía sentirme atado de manos ante un tratamiento de un paciente, ¿no? Es simplemente venir y cambiar los alineadores y no poder intervenir activamente en el proceso, en el proceso del tratamiento. Hoy en día, dado la pequeña experiencia que tengo, como le comentaba, ya tenemos casi 400 casos de alineadores sin office, he podido tener algunas pequeñas conclusiones de tratamiento y vamos a ayudarnos un poco de literatura. Entonces, para saber escoger el paciente y saber cómo tener casos de éxito y cómo poder identificar limitaciones en un tratamiento de ortodoncia invisible, en un tratamiento con alineadores. Para esto, nosotros tenemos que primero saber, basarnos un poco en la biomecánica y saber que el tratamiento de alineadores es una secuencia de movimiento, lo que nosotros llamamos en este mundo de los alineadores el staging, ¿no? Es la secuencia de movimientos, es el conjunto de movimientos que se desarrollan de cada alineador para pasar de la posición inicial a la posición final. Esto nos va a dar el número de alineadores que nosotros vamos a tener. Este es el staging, el camino por cual vamos a seguir. A mí me gusta mucho usar este software que ven acá en la pantalla, es Archform. Me gusta mucho, en un primer momento hacía mucho Nemocast, pero es muy complicado. Ahora lo hago casi todo con Archform, a pesar de que el Archform no permite hacer la parte del staging, de poder movimientos, pero hay maneras de que uno pueda ir poniendo objetivos, los llamados goals dentro del tratamiento para poder hacer tratamientos secuenciados, ¿no? Nosotros tenemos que tener siempre en mente que vamos a tener 12 movimientos dentales
o como en la tabla lo ponen 6 positivos negativos, pero que son 12, ¿no? Que son movimientos bucal, lingual, el movimiento, esto hablamos individualmente, cada diente, ¿no es cierto? Tienen 12 posibilidades de movimiento, y yo diría que un poco más de 12, porque tenemos bucal y lingual, mesial, distal, intrusión, extrusión, tic, que puede ser positivo o negativo, torque, ese es un punto aparte del torque, porque el torque va a depender, porque tenemos torque de corona y torque de raíz, depende del punto de apoyo del eje de fuerzas, eso lo vamos a ver más adelante, y las rotaciones, que pueden ser distorrotaciones o mesiorotaciones. Entonces, eso nos hace que tengamos 12 movimientos tales, cada diente tiene posibilidad de moverse hacia 12 lugares, si es posible, hacia 12 vectores. Acá, por ejemplo, identificamos la pieza 2.1. Ustedes pueden ver aquí en la tabla del costado, vamos viendo cómo va aumentando, ¿no? Este diente, cómo rota 22 grados, tiene 3 de torque, tiene 7 de tic, se intruye 0.35, tiene 0.22 hacia mesial y 0.22 hacia bucal y lingual. Esta es la tabla de movimientos del diente. Entonces, estos son movimientos individuales. Pero hay que tener en cuenta, como cuando nosotros usamos braques, los braques son sistemas de fuerzas continuas. Es decir, nosotros siempre que ponemos braques son fuerzas continuas, que un diente se apoya siempre de los laterales, ¿no? Siempre hay un apoyo, por eso tenemos los llamados efectos adversos en ortodoncia, muchas veces, porque tenemos sistemas de fuerzas continuas, pero en los alineadores podemos nosotros de alguna manera restar poco de estos efectos adversos. Podríamos tener movimientos que se llaman movimientos stand and lock. Podríamos mover simplemente un solo diente, apoyándonos o anclándonos en el resto de la arcada y manteniendo ferulizada la arcada. ¿Por qué? Porque los movimientos de alineadores son movimientos más restrictivos, mientras que los movimientos con braques son movimientos más libres y más expansivos, ¿no? Siempre nosotros ponemos el arco, siempre tendemos a hacer una expansión general, una expansión total y a veces movimientos incontrolados, ¿no? Esto cuando no se lleva muy bien, a veces tenemos muchos pacientes que vienen con demasiada expansión. Mientras que en los alineadores no funciona así. Mientras que el paciente no cambia de alineador, no hay un siguiente movimiento, ¿no? Son movimientos más restrictivos, pero que sí se pueden realizar movimientos sin. Ahora, tenemos que tener en cuenta que dentro de este rubro de movimientos, nosotros tenemos movimientos sinérgicos y tenemos movimientos, vamos a regresar acá un poquito, movimientos sinérgicos y también movimientos antagónicos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que enfocarnos siempre al hacer un tratamiento en los movimientos sinérgicos. Esto ya lo vamos a ir desglosando un poquito. ¿Qué quiere decir? Podemos hacer expansión posterior, y hablamos de expansión solamente de tal, inclinación, movimientos de tip, movimientos de péndulo, ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Expansión posterior con retrusión anterior, obstrucción anterior, más compresión posterior, distalización posterior con proinclinación anterior. Estos son movimientos favorables, ¿no? Porque mientras que nosotros llevamos los molares hacia atrás, esto es normal que nuestros incisivos van a ir hacia adelante. Esto sucede también en ortodoncia clásica, digamos, con braques siempre tenemos esos efectos, ¿no? Son efectos que se van a ayudar, que van a ser sinérgicos, que van a trabajar un movimiento con el otro para hacer una mejor mecánica. Y también tenemos, acá vamos a ver, por ejemplo, algunos movimientos sinérgicos, cómo logramos pequeñas expansiones posteriores y retrusión anterior, individual de un solo diente. Estos son movimientos muy predecibles que tienen bastante éxito en el tratamiento. Son movimientos que van a ocurrir con bastante éxito. Ahora tenemos una expansión posterior y una retracción posterior. Estos son casos bastante típicos que se presentan al consultorio. Son muchas veces pacientes que han tenido ortodoncia fija,
vienen bastante alineados, pero tienen problemas de torque anterior muchas veces, ¿no? De torque, de vestibuloversión anterior, y necesitan ellos, que es mejorar torque anterior. Vamos a retroceder acá, pero, ¿no? Que son movimientos que se realizan fácilmente con los alineadores. Como ven, vamos a detener ahí para poder ver la tabla, ¿no? Que tenemos un movimiento negativo, tenemos un movimiento hacia el igual de 1.40 milímetros, tenemos un torque negativo también a razón, porque son movimientos naturales, y una pequeña intrusión. Es un movimiento natural y son movimientos bastante exitosos con los alineadores. Movimientos que funcionan con bastante éxito porque son movimientos sinérgicos. Nos anclamos en la parte posterior, hacemos pequeña expansión y reducción anterior. Estos son movimientos que recomendamos siempre. Entonces, busquemos siempre trabajar con anclaje en grupo, anclajes posteriores, a pesar de que no estamos trabajando con brackets, pero los alineadores necesitan siempre puntos de apoyo, superficies de apoyo de dientes, donde van a poder fijar mejor para poder realizar un mejor. Este es un paciente que también es un tratamiento con bastante predictibilidad positiva, es un tratamiento que se va a cumplir, que es una distalización posterior con una proinclinación anterior. Son movimientos también sinérgicos, ya que acá estamos abriendo espacio para un implante, no es un tratamiento bastante sencillo, se abre espacio para implantes y se aprovecha en protruir ligeramente los incisivos para ganar una mejor angulación anterior. Así como tenemos movimientos sinérgicos, también tenemos los llamados movimientos antagónicos, movimientos que no van a ocurrir al menos en una misma secuencia de alineadores. Es por eso que hoy en día a veces se trabaja en secuencia, se trabaja por etapas, ¿no? Esto no va a ocurrir en una misma etapa, es imposible que ocurran estos movimientos. Entonces lo podrían dejar hacer algunos movimientos en la primera etapa y hacer otro tipo de movimientos en la segunda etapa. Es decir, si uno quiere hacer una expansión total del arco, nunca va a ocurrir que podemos hacer una expansión posterior y una expansión anterior. Y sobre todo, hablando de expansión relativa, porque la expansión con alineadores es bien pequeña, bien corta, pero más nos referimos a expansiones de corona, no siempre a nivel de corona, llamado tipping. Siempre es importante hacerlo por etapas. Hacer en algún momento primero la expansión posterior y en una segunda etapa de tratamiento hacer una expansión anterior. También lo mismo pasa con las compresiones, con las extrusiones, si queremos hacer extrusiones en ambas partes, y con las intrusiones también. La intrusión posterior es un capítulo aparte en alineadores, porque la intrusión posterior es un movimiento indeseado de los alineadores. Es un movimiento que casi siempre ocurre en el uso de alineadores, ya que el espesor de las placas de los alineadores funciona como planos de mordida y siempre termina haciendo una pequeña intrusión posterior. Eso ocurre muchas veces, lo acaban el tratamiento de alineadores y presentan una pequeña mordida abierta posterior, que se autocorrige una vez que uno deja de usar los alineadores. Esto lo van a ver mucho, lo van a ver mucho. Las primeras veces, a veces a uno le llama un poco la atención, pero van a tener en cuenta que esto lo van a ver muy seguido, ¿no? La intrusión posterior. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Este es un ejemplo que queremos hacer una expansión total, una expansión de arco. Esto no va a suceder porque el alineador no tiene la fuerza suficiente para poder hacer una expansión total. No hay un punto de anclaje para poder hacer una expansión ahí, ¿no? Hay estudios, ya esto no lo he podido poner ahora
no lo he podido poner acá en las diapositivas, pero que el alineador va perdiendo fuerza a partir de la primera molar para hacer movimientos expansivos. A partir de la primera molar, ya perdió prácticamente, de la primera premolar, perdón, a partir de la primera premolar, ya perdió prácticamente el 50% de su fuerza para hacer movimientos expansivos. Y llegando a la segunda molar, ya prácticamente se perdió el 80% de la fuerza. Es decir, las segundas molares casi no se pueden tratar con alineadores. Eso hay que tenerlo bien claro. Las segundas molares son unos dientes muy, muy desobedientes para los alineadores. Los tratamientos tienen muy baja predictibilidad. Básicamente, si uno quiere trabajar segundas molares, tiene que buscar algún aditamento, poner botones, poner elásticos y ayudarse de alguna manera, porque los alineadores llegan con muy poca fuerza en el extremo de la segunda molar, ¿no? Pierden el 78% de la fuerza a nivel de segundas molares. Si nosotros quisiéramos hacer expansiones como les mencionaba, sería importante hacer una programación secuencial. Es decir, primero poder expandir de repente premolares, utilizar molares y sector anterior como anclaje, y en una segunda etapa expandir sector anterior y expandir la primera molar, quizás tratar de hacer una expansión en primera molar, pero no todo en la misma etapa del tratamiento. Tenemos que hacer el tratamiento por etapas. Lo mismo nos ocurre con las extrusiones. Cuando nosotros queremos hacer extrusiones, toda la arcada, eso es imposible. Tenemos el anclaje para poder hacer extrusiones. Lo que debemos hacer también es hacer en algunas zonas, utilizar como anclaje o hacer movimientos sinérgicos, hacer extrusiones en sector posterior y intrusión en sector anterior, ¿no? Son movimientos que tienen más grado de predictibilidad. Ahora vamos a ver un pequeño un artículo que es del Journal de la World Federation de Ortodoncia, ¿no? Es un artículo que es una recopilación de casos, es un consenso, es un artículo reciente, relativamente reciente, del año 22, ¿no? Donde nos hablan las verdades ocultas y los principios fundamentales, los primeros principios sobre la biomecánica de los alineadores transparentes, de los alineadores invisibles, ¿no? Es un artículo que se menciona hoy en día mucho, mucho sobre la biomecánica de alineadores. Y tiene algunos puntos importantes que vamos a ver acá. En este artículo nos habla, ¿no?, que el principal mecanismo del movimiento dental es el efecto de modelar la forma. Los alineadores aplican fuerzas tridimensionales al adaptarse con cierta discrepancia al contorno dental, generando movimiento progresivo. Esa es la forma principal, la secuenciación. Ya sabemos que cada alineador o cada modelo, estos son los modelos que trabajamos en alineadores sin Office, cada modelo tiene cierto movimiento. Eso, el movimiento va a depender, ahora lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero la cantidad de movimiento va a depender del movimiento, va a depender del diente, hay que evaluarlo un poco ahí, ¿no? Pero cada modelo tiene cierto grado de movimiento y esto es lo que hace el efecto de modelar la forma, la secuencia. ¿Cuál es el problema que ocurre en esto? Es la pérdida de trekking, ¿no? La pérdida del trekking, cuando llega a cierto número de alineadores y ya no entran en boca. ¿Por qué? Porque los dientes no están siguiendo la secuencia del algoritmo. Esto sucede mucho. Y esto sucede mucho, sobre todo en proyecciones de casos muy largas, como hablaba al principio con el doctor Orejuela, ¿no? Hacer secuencias de más de 25 alineadores, es muy posible, muy, muy posible, altamente posible, que nosotros tengamos una pérdida de la secuencia, una pérdida de tracking. Eso es muy, muy posible. A partir del alineador 25,
toda estos pequeños mermas, estas pequeñas faltas de ajuste, se van a ir notando y se van a ir acumulando. Y entonces llegando a alineadores de números muy altos, es muy posible de que ya no adapten, de que haya una pérdida de break. ¿Quieren hacer alguna pregunta en cualquier momento? Me lo dicen y vamos conversando, hacemos la charla un poco más didáctica para poder de repente tener un poco claro. Entonces, una de las recomendaciones que yo hago como alineadores sin Office, que hoy en día no paso, no paso ninguna etapa de 20 alineadores. Eso me genera más trabajo, sí, porque tengo que reevaluar en el número 20, tengo que volver a escanear, tengo que volver a hacer una secuencia, pero me asegura el no perder secuencia, porque anteriormente, cuando hacíamos secuencias de 30 alineadores, de 32 alineadores, era muy posible de que llegando al alineador 20, 21, 22, el alineador ya no entraba. Eso es muy posible, ¿no? Hay dentro de un 50 o 60% de posibilidades que eso ocurra. Y esto también no solo nos ocurre a los que hacemos in office, sino también ocurre mucho a los alineadores de empresa. Y los alineadores de empresa hoy día he visto algunas marcas que están enfocando también de esta manera los tratamientos. Hacen secuencias de 24 alineadores, secuencias de 18, 20, 24 alineadores, luego vuelven a hacer un refinamiento. ¿No? Vuelven a hacer un escaneo, lo que le llaman un refinamiento, un segundo refinamiento y un tercer refinamiento. Nosotros tenemos éxito casi asegurado en no perder la secuencia, en no perder el trekking, en no perder nuestro camino de nuestro tratamiento, ¿no? Eficiencia de los alineadores. Estamos hablando todo sobre el artículo que estamos presentando. La eficiencia promedio de los alineadores, y esto es un consenso de muchos artículos, es un consenso de muchos expertos, muchos líderes, la eficiencia es del 50%, ¿no? Es una eficiencia considerable porque 50% no es mala, tampoco es excelente, pero hay que tener en cuenta de que lo que vamos a predecir se va a cumplir al 50%, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo ahí. Entonces tenemos una eficiencia promedio de los alineadores de 50%, en cual el tipping es el movimiento más predecible, mientras que el torque radicular es el movimiento menos confiable. Para mí, en mi experiencia, el torque radicular con alineadores casi no existe. Lo he visto yo en conferencias, lo he visto a algunos expertos que presentan casos de tipping radicular, pero no sé, en Perú no lo he visto, no lo he visto en Perú. Depende mucho el paciente, depende mucho el plástico, depende mucho la frecuencia de uso. Los alineadores tienen más variables inclusive que los brackets, muchas variables, ¿no? La disciplina de los pacientes. Nosotros mandamos a los pacientes, les obligamos prácticamente un software que diga y que se use el alineador 22 horas diarias. No sabemos si lo usan religiosamente las 22 horas diarias o no, pero tenemos tratamientos con bastante éxito, pero no hemos podido hasta ahora tener un tratamiento exitoso de torque radicular, ¿no? Es un movimiento muy difícil lograrlo con alineadores. Acá nos dicen, los alineadores tienden a mover más las coronas que las raíces, favoreciendo el tipping sobre la traslación o el torque. Aquí vamos a ver, esta es una tabla de este mismo artículo. Vamos a pasar acá. Una tabla de este mismo artículo, donde miden ellos, esto es un movimiento basado en consenso, basado en otros artículos, donde ellos miden el porcentaje de éxito de cada movimiento.
donde vean que el tipping es un movimiento que tiene bastante éxito, casi el 80%. Es un movimiento que siempre se va a cumplir, es un movimiento exitoso, ¿no? Mientras que tiene casi menos del 10% de éxito, es un movimiento radicular. Tenemos también con muy bajo éxito la extrusión posterior, tenemos la traslación, hablamos de una traslación pura, luego lo siguen la extrusión anterior, que muchas veces en alineadores no son extrusiones verdaderas, sino que es llamado el efecto llamado de puente levadizo, ¿no? Es decir, al bajar a veces los dientes se pueden hacer pequeñas extrusiones o pequeñas extrusiones en movimientos pendulares, ¿no? La intrusión posterior, vean acá que la intrusión posterior es un movimiento también bastante exitoso. Y les comentaba eso hace un rato, que la intrusión posterior es un movimiento tan exitoso que va a ocurrir así ustedes no lo quieran. Es un movimiento que siempre ocurre con los alineadores, es lo que les comentaba de la mordida abierta posterior, porque se produce una intrusión posterior pasajera. Se produce una intrusión posterior pasajera que luego remite cuando se deja de usar estos alineadores. Hablamos de la intrusión anterior y la rotación de dientes redondeados. Esta tabla no nos quiere decir de que no hagamos estos movimientos, sino de que pongamos especial énfasis en el momento en que lo hacemos. Pongamos especial cuidado en el momento, en la secuencia, en el tiempo que programamos estos movimientos y los aditamentos necesarios. Hay que colocar attachment de estos movimientos de baja predictibilidad. Hay que colocar siempre attachment para poder hacer de que estos movimientos se puedan producir un poco más, que se puedan manifestar de alguna manera. También tenemos las limitaciones de la biomecánica, esta es parte del artículo que nos segrega, que nos dice que el movimiento predeterminado es el tipping, siempre es el movimiento natural por defecto, mientras que otros requieren fuerzas controladas y movimientos equilibrados, el tipping es un movimiento que se produce de manera natural. Los alineadores también carecen de flexibilidad a comparación de los aparatos fijos y no hay manera de modificar la fuerza o magnitud aplicada. La relajación del estrés, ¿esto qué es? Esta es la desactivación. Los alineadores pierden más del 90% de su fuerza en las primeras horas, debido al uso y a la fatiga del material, debido al uso de la fatiga del material, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, cuando empezamos a trabajar alineadores, hace ya varios años atrás, los protocolos de cambio eran cada 15 días, ¿no? Antes se recomendaba cambiar los alineadores cada 15 días, luego se bajó a 12, luego se bajó a 10. Hoy en día hay algunos protocolos que los cambian cada 7. Yo en realidad todavía no los cambio cada 7. Sí empecé con 15, ahora en algunos casos estoy con 10 días de cambio, ¿no? Pero me mantengo en los 10, pero esto nos habla de la relajación de la fuerza, relajación del estrés, ¿no? La activación es excesiva al principio, también hay una degradación por la humedad, la abrasión, los módulos elásticos se vuelven más frágiles y también acá hablamos de las predicciones algorítmicas, ¿no? Los softwares muchas veces no consideran correctamente la posición del centro de resistencia, lo que genera errores en la predicción del movimiento. Y estos errores en la predicción se trasladan a una pérdida de tracking, a un desadapte de los alineadores y una baja posibilidad de movimiento. Aquí vemos, este es el estrés y en tiempo y minutos. El níquel titanio, ¿no? Tiene un módulo de elasticidad 40 veces mayor al de los alineadores
el cual mantiene por muchas horas, y cuando nosotros vemos el estrés de los alineadores, que empieza en 6 megapascales, baja muy rápidamente. A los 100 minutos, 120 minutos, ya está sobre 1 megapascal, ¿no? Pero esto no quiere decir que no mueva, porque los tratamientos se realizan, eso, pero es para tenerlo en cuenta. Acá nos dice que los alineadores presentan un módulo de elasticidad 40 a 50 veces menor que el de los arcos de titanio, eso es lo que más o menos le decía, por lo que deforman fácilmente y no mantienen las fuerzas constantes. Tienen baja resiliencia, absorben poca energía y gran parte de ella se disipa como calor, por lo que los recomiendan más como retenedores que como dispositivos activos. Siempre comparamos nosotros ortodoncia fija, braques convencionales, ortodoncia fija versus alineadores, es una comparación injusta, ¿no? Los braques son mucho mejores. Yo trabajo mucho con alineadores, pero sí los braques funcionan muchísimo mejor. Pero hoy en día hay una tendencia del mercado, una tendencia de la ortodoncia en adultos jóvenes, los cuales no quieren usar brackets. Esa es una tendencia muy fuerte y muy marcada. Y el mercado, de todas maneras, está migrando hacia los alineadores. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar con los alineadores. Por más de que los brackets sean mejores, de que si los comparamos frente a los brackets van a tener 1000 ventajas frente a los alineadores, lo tenemos que trabajar, tenemos que aprender a trabajar con alineadores porque es la tendencia de mercado. Estaba revisando yo algunos artículos y vi que en Estados Unidos el 35% de los tratamientos, el 35% de los tratamientos ya son con alineadores dentales. Un mercado enorme, es un mercado muy grande de tratamientos de ortodoncia al año de que se están realizando con alineadores dentales. Y esa tendencia viene viajando por todo el mundo y hoy en día en Lima, en Perú, son más los pacientes que utilizan alineadores dentales, ¿no? Y esto va aumentando cada vez con el tiempo. Y va aumentando también con el tiempo porque los costos de los alineadores se han reducido, ¿no? Los mismos alineadores de fábrica han reducido algunos costos, los mismos equipos son más accesibles, la tecnología se está abaratando y está haciendo más accesible el tratamiento con él. Este es el módulo de elasticidad de los alineadores comparados frente a acero, a beta titanio, a niti estético y al niti termoactivado, ¿no? Es un módulo de elasticidad muy bajo. Cristian, discúlpame, hay una consulta, dice, doctor, buenas noches, quisiera realizar una consulta, paciente que tiene un solo diente con mordida cruzada, el primer premolar superior izquierdo, no tiene segunda ni molares. En ese caso, es el único diente que tiene mordida cruzada. Si se podría tratar con alineadores, es la pregunta, ¿no? Sí, ¿se podría tratar con alineadores? Mira, justo vamos a presentar un caso de mordida cruzada. Las mordidas cruzadas las trato yo mucho acá en el consultorio. Tengo varios casos con alineadores con mordidas cruzadas, pero siempre ayudándonos un poco. En alineadores se puede utilizar elásticos intermaxilares. Entonces, podrías utilizar elásticos intermaxilares o apoyarte con un botón lingual en la parte superior, y apoyarte de los alineadores en la parte inferior. Sí, sí lo tratamos. Ahora voy a mostrar un casito de una mordida cruzada de un canino. Es un caso que lo damos hace 2 años en el Congreso. Es un caso bastante exitoso que ayuda bastante a escoger un buen caso para alineadores. Pero se puede tratar. Hoy en día
Tratamos muchos pacientes con alineadores, muchísimos, pero tengan en cuenta que el tratamiento con alineadores está migrando a lo que se llama la ortodoncia híbrida. Son tratamientos de alineadores combinados con botones o combinados con brackets o combinados en algunos casos hasta con 3D Bow para poder realizar algunos movimientos con ortodoncia fija y algunos movimientos con alineadores. Es decir, la ortodoncia híbrida nos hace lo más difícil cada técnica, lo más exitoso de cada técnica, ¿no? Lo más exitoso de cada técnica. Cada técnica tiene su punto fuerte y su punto débil. Entonces, la ortodoncia híbrida nos permite eso, segmentar. Segmentar, ahora vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Pero sí es posible trabajar mordidas cruzadas con alineadores, pero siempre ayudarse de elásticos. Siempre ayudarse de elásticos intermaxilares para poder hacer más eficientes los movimientos. Y este mismo artículo habla algunas conclusiones y recomendaciones, ¿es cierto? Y es una conclusión que yo utilizo mucho con mis casos. Optimizar el tipo. Básicamente, cuando hacemos un caso con alineadores, tratemos de hacer lo más posible la mayor cantidad de movimientos a base de tipping. Yo sé que no es posible hacer todo un caso con tipping, pero optimicemos el tipping, que es el movimiento natural de los alineadores, el movimiento que se va a producir sí o sí. Es un movimiento muy exitoso que siempre se produce con alineadores. Entonces, utilicemos el tipping como base principal del movimiento. Número 2, una conclusión que nos manda es reducir la activación. ¿Qué quiere decir esto? Es disminuir el desplazamiento por alineador. Nosotros en los alineadores, ahora vamos a ver la tabla nuevamente, pero cada alineador viene programado un movimiento. Esta programación va a depender mucho de marca a marca, ¿no? Algunas marcas utilizan, solo por dar un ejemplo, en movimientos mesiodistales 0,25 de 1 milímetro, ¿no? 0,25. Otras marcas utilizan 0,20. Yo utilizo 0,20, ¿no? Y inclusive hay algunas marcas más avesas que utilizan 0,30. Entonces, nosotros ya hemos visto la cantidad de porcentaje de porcentaje de éxito de cada movimiento. Entonces, si tienes movimientos de 0,30 y digamos que este porcentaje en el mejor de los casos, te va a mover al 50% de éxito, ¿no? No hay un movimiento real de 0,30, sino hay un movimiento real de 0,15 por alineador. Esto va haciendo de que lo que se deja de mover entre alineador y alineador cada vez sea más grande. Yo empiezo 0,15 en el primer alineador, cuando llego al alineador perdiendo, está pasando una ambulancia, un segundito por acá en la zona. Y yo dejo de mover 0,15 en cada alineador, cuando llegue al alineador número 10 ya voy a tener casi 1 milímetro de falta de movimiento y esto va a hacer de que mi caso fracase, ¿no? Entonces, lo que nos habla es que reducir la activación por alineador, disminuyamos el desplazamiento para mantener fuerzas más constantes, ¿no? Incrementar el número de alineadores, si es algo que hoy día se ve, se incrementa el número de alineadores porque los alineadores se cambian más seguido, ¿no? Usar más alineadores con menor tiempo de uso. Los alineadores se cambian más seguido y eso sí genera movimientos más exitosos. Eso hay un conferencista internacional, ¿no? El doctor Kenji, que todos lo deben de conocer. Alguna vez escuché sus protocolos y él hace protocolos de cambio cada 5 días. Hace protocolos de cambio cada 5 días, utiliza 6 alineadores por mes, 5, 10, sí, 6 alineadores por mes, ¿no? Entonces,
en esos casos sí es muy exitoso el tratamiento, porque hace protocolos cada 5 días de cambio. Ahí mantiene el desplazamiento, mantiene las fuerzas y mantiene. ¿Por qué? Porque tiene pequeños movimientos en cada alineador. Debe trabajar a 0,1, ¿no? A 0,10 por alineador. Y esto está haciendo de que lo cambie y lo cambie más seguido y haga un mejor movimiento, un mejor trekking, un mejor camino para los alineadores. Entonces, esta es una de las recomendaciones que nos hagan, ¿no? Usar más alineadores con menor tiempo de uso por cada uno. Esto es posible hasta cierto punto porque también nosotros acá en el mercado nacional, el tema de costos, ¿no? Nos implica mucho costo de laboratorio. Cambiar a 6 alineadores por mes, eso es bastante fuerte, incrementaría mucho los costos del tratamiento. Entonces, todavía no lo podemos aplicar acá en Perú. No sé si algún doctor quizás lo aplica, pero son temas que se están dando ya en otras partes. Este es un movimiento pendular, ¿no? O el movimiento de tipping, que son movimientos que siempre se van a producir. Son los movimientos naturales, vamos a verlo nuevamente, es el movimiento, es el movimiento natural del alineador, ¿no? El alineador empuja o a vestibular o empuja al igual. Y son movimientos que se producen a la vez con torque. Observemos acá la tabla de medidas, la tabla del diente, ¿no? Vamos a poder ver cómo aumenta o disminuye, y también disminuye torque, aumenta o disminuye torque, a buscarla al igual. Son medidas que se van a producir y son movimientos que nosotros le llamamos pendulares o movimiento de tipping, ¿no? Movimientos altamente predecibles, tanto en sector anterior como en sector posterior. En Office manejamos acá ciertas medidas, ¿no? Ciertas medidas. Ahora el software acá lo da automáticamente, pero también manejamos 4 grados por cada medio milímetro, ¿no? Ese es algo que se dio por ahí en una receta, no he encontrado la fuente, digamos, pero algo que se maneja clínicamente. 4 grados por cada medio milímetro. Sea positivo, sea negativo, depende del movimiento. Entonces, dentro de las conclusiones que nos hablan este artículo interesante, que aprovechemos el efecto de modelado, ¿no? Favorece este mecanismo a ver, nos dice que este mecanismo no lo favorece mucho el uso excesivo de attachment, porque no deja distribuir uniformemente las fuerzas, pero nosotros sabemos que necesitamos los attachments para cierto tipo de movimiento. Entonces, en lo posible, algunas veces, depende del movimiento, no poner excesivamente attachment, poner muchos attachments, para aprovechar el efecto del moldeo, ¿no? Y que el alineador se adapte totalmente. También ajustar el grosor del material. Usar materiales más delgados y flexibles para movimientos leves, como el tipe, y más gruesos para movimientos complejos. Eso también lo estamos practicando acá en el consultorio. Yo utilizo PECG y utilizo también poliuretano. Entonces, en un inicio, el PECG es un material más cómodo, más flexible. Empezamos cuando tenemos mucho apiñamiento, siempre empezamos con PECG y luego vamos migrando hacia el poliuretano dependiendo los movimientos que necesitemos hacer. Y también cuando estamos en el último refinamiento,
En el último refinamiento también utilizamos siempre poliuretano, ¿no? Que es un material que tiene un poco más de resiliencia y resistencia. Vamos a ver acá un caso que presentamos anteriormente. Vamos a hablar rápidamente del flujo digital de ortodoncia, ¿no? Es la línea de trabajo, uno digitaliza los modelos en consultorio, planifica el tratamiento, va a una fase de laboratorio y la instalación en paciente. La digitalización de modelos, hoy en día ya no usamos escáner de mesa, todos los escáneres son intraorales. Los escáneres intraorales se han abaratado mucho hoy en día, ¿no? Son unidades que nos ayudan mucho, que hoy en día se pueden adquirir con mucha facilidad, es algo que ya es, digamos, de práctica común en muchísimos consultorios. Antes era algo más restrictivo, pero que hoy en día tenemos acceso a los escáneres a más facilidad. Yo creo que ya en muchos consultorios lo tenemos. Nosotros pasamos a lo que es la planificación digital. Una vez que tenemos el modelo digital, estos modelos los podemos tener en formato STL, PLI o OBJ, cualquiera de estos formatos, para pasar a lo que es la planificación digital. Ahí hicimos una revisión, esta es una revisión del 2022 de Scanner. Hoy en día hay otras marcas mucho más económicas, ¿no? Hay marcas muy buenas a muy buen precio. Es cuestión de investigar un poco, de buscar un poco, pero tenemos acceso, mucho acceso a los escáneres. La planificación del tratamiento. Acá nos falta un software que hoy en día es bastante popular, que se llama el Titan o Titan, como le dicen, ¿no? El Titan. Estamos con EvoCast, Blue Sky Plan, Exocad, Alcor, Blender, también hay Maestro. Hay mucho software para hacer planificación y todos funcionan casi de manera similar. Entonces va a depender de lo que uno domine, lo que uno se pueda acostumbrar. Ahí aprende. También podamos trabajar en colaboración, ¿no? Con alguna marca, como Saline, Clear Correct, Smite. Son marcas que trabajan con ortodoncistas para poder planificar el tratamiento. Cuando hacemos alineadores in office o hacemos nuestros propios alineadores, como se dice, tenemos que entrar a una fase de laboratorio propia, ¿no? Nuestra fase de laboratorio, la cual implica, una vez que tenemos el modelo, ya la planificación del modelo, el modelo exportado, sale toda esta secuencia de modelos, vamos a la primera parte, que es la impresión. Luego, estos modelos que se ven ahí, vamos a ver esto, ¿eh? Esta es la parte del diseño y planeamiento. Luego viene la impresión digital, lavado, curado y el termoformado, ¿no? El termoformado y el empaque. Termoformado, cortado, empaque, pulido, es una fase de bastante trabajo, déjenme decirles, que si no se tiene una buena rotación de pacientes, creo que es una fase que no vale la pena hacerla en el consultorio en un primer momento. No vale la pena hacerla en el consultorio en un primer momento hasta que tengamos una cartera regular de pacientes para justificar el movimiento, porque sí, yo les aconsejaría por experiencia esta fase de laboratorio no la hagan ustedes. Es una fase que da mucho trabajo, ya tenemos suficiente trabajo en el consultorio como para ir a laboratorio, a estar imprimiendo, colgando, cortando, es demasiado trabajo, y que esta fase tiene que ser delegada a un asistente o que tiene que ser delegada a un técnico o que tiene que ser delegada a un personal
exclusivo para estas fases dentro del consultorio. Es la mejor manera de trabajarlo, porque si nosotros lo trabajamos es duplicar el trabajo del odontólogo. Suficiente trabajo ya tenemos como para tener más trabajo en fase de laboratorio. Luego viene la instalación de los alineadores, es colocar los attachments, hacer el IPR, colocar algunos aditamentos como botones, elásticos similares, ¿no? Acá justo vamos a hablar de un caso de mordida cruzada, es un caso que se trató en corto tiempo, una mordida cruzada unilateral, mordida cruzada unilateral de la pieza 1-3, como lo vemos acá en el modelo, ¿no? Este caso es del 23, de abril del 23. Algunas pequeñas rotaciones, alguna vestibularización, problemas del TIP, pero sobre todo lo que más saltaba, lo que más molestaba al paciente, saltaba a la vista, más molestaba al paciente, era la mordida cruzada unilateral del canino. Vamos a ver el modelo. Tenía una buena oclusión posterior, ¿no? Para evitar mover la oclusión posterior. Y acá vemos el canino en mordida cruzada individual, unilateral. Entonces, este paciente llegó al consultorio y no quería brackets, es un paciente de 26 años que llega con esta maloclusión, ¿no? Es un paciente de una clase media que tuvo muchas veces oportunidad a acceder a un tratamiento con brackets convencionales, pero él siempre se resistió y llegó buscando justamente alineadores, ¿no? Entonces, al analizar al paciente, el paciente pedía un tratamiento con alineadores, un tratamiento con alineadores clásicos, ¿no? Entonces analizamos la distancia que tenía que acercarse esta corona, y eso hay que analizar también con la mordida cruzada, que nos hicieron una pregunta, era 5.20 milímetros, lo que lo separaba del arco, aproximadamente un movimiento de vestibularización. Coronal, porque nosotros detectamos en las radiografías, que no tuve tiempo de anexarlas, detectamos en las radiografías que la raíz estaba en buena posición y que había sido un movimiento más de corona lo que había originado esta mordida cruzada. Esto es lo que le hablaba del stalling, ¿no? Esto es el movimiento que se produce en cada alineador, ¿no? Este es el movimiento que se programa en cada alineador. Este movimiento puede ir para arriba, este movimiento puede ir para abajo, pero digamos que la configuración que nos manda el software, la configuración que nos manda el software, la configuración que está principalmente aceptada, que uno debe trabajar, es esta, 0.2 o mesial o distal, 0.2 o bucal al igual, 0.15 extrusión, 0.15 intrusión, TIC, 2 grados, torque, 2 grados y rotación, 2 grados, ¿no? Ahora vemos torque, 1 grado. Es muy pequeño. Y en torque resistente, eso no produce ningún grado. Radicular, eso no produce. Entonces, nosotros teníamos 0.20 milímetros por alineador. Teníamos que dividir 0.20 entre 5.6 milímetros, que era 5.2 milímetros, que era lo que nos mandaba lo que nos mandaba, lo que debía caminar el diente. Y esto más o menos nos salía
un promedio de 26 alineadores solamente en una primera fase. 26 alineadores, digamos, si se cumplía el movimiento al 100%, porque acá estamos trabajando 0,20 exacto, sin pérdida. 0,20. Esto nos mandaba 26 alineadores, ¿no? Con posible refinamiento nos salían 32 o 34 alineadores. En un momento en un tratamiento muy costoso. Entonces, pensamos nosotros en hacer un tratamiento híbrido. Este es uno de los primeros tratamientos híbridos que hicimos para reducir costos y mejorar efectividad. Entonces, utilizamos elásticos con una contención termoformada y un modelo modificado digitalmente para buscar una inclinación descontrolada, una vestíbulo-versión de la pieza 1.3. ¿Cómo así? Veamos aquí. Hicimos una placa de acetato, ¿no? Este es acetato de 1.5, me parece, o de 1 milímetro, donde teníamos una máscara acá del canino, proyectado ya hacia vestibular, de donde el paciente podía colocarse un elástico, me parece que eran elásticos de 3,16, se podía colocar un elástico de 3,16 hacia el acetato para lograr un movimiento descontrolado, un movimiento libre, ¿no? Acá está elásticos de 1/4, medio, no recuerdo hoy en día la fuerza que buscaba, pero era una fuerza bastante baja, fisiológica. Logramos traerlo rápidamente. Mire, en julio, este caso empezó en abril, y en julio ya teníamos el diente prácticamente descruzado. Faltaba aún rotar, faltaba refinar el tratamiento. Toda la primera fase la hicimos básicamente con un solo acetato, un botón y una bolsita de elásticos intermitentes. Entró julio, se escaneó, miren, el diente ya, falta rotar, por supuesto. Un movimiento también un poco difícil, ¿no?, para los alineadores, una rotación de canino. Pero entró a su fase de refinamiento. Estamos el 11 de abril, el 17 de julio. Un cambio muy bueno, pudimos lograr. Y entonces entró a una etapa 2, un tratamiento con alineadores. Nos dio 10 alineadores, ¿no? Un tratamiento pequeño. De básicamente necesitábamos rotar el canino, acá lo vemos, 18 grados, ¿no? 18 grados. Es bastante también de rotación, pero entramos ahí y veamos, un tratamiento de 5 meses con alineadores. Acá estamos el 21 de octubre del mismo año. Acá ya tenemos el caso así resuelto. Falta extruir, un movimiento también un poco complicado para los alineadores, las extrusiones, pero el caso estaba bastante aceptable. Acá lo podemos ver al paciente. No quiso entrar a una etapa más de refinamiento, el paciente estuvo feliz ahí con el resultado, estuvo feliz con el resultado, y eso nos hizo un caso básicamente solo de 5 meses con alineador, ¿no? Caso en tiempo o costo bastante efectivo. Ahora lo que le quería mostrar es lo que les hablaba hace un momento, de poder dar algunas técnicas, ¿no?, la llamada ortodoncia híbrida. Esto es ortodoncia híbrida en cierta etapa del tratamiento, en una primera etapa,
siempre son en la primera etapa del tratamiento, porque muchas veces nosotros tenemos un paciente que viene con un grado de apiñamiento leve en el maxilar superior, ¿no? Y viene con un apiñamiento severo en maxilar inferior. Entonces, esto nos haría casos muy largos con alineadores y nosotros preparamos al paciente cierta parte, braques fijos en la parte inferior, para ganar los movimientos más difíciles para los alineadores, o son las rotaciones, las inducciones. No vamos a ganar torque porque siempre trabajamos con alambres redondos, pero ganamos en rotaciones y en movimientos intrusivos o extrusivos, y luego pasamos a una segunda etapa con alineadores, una etapa de finalización con alineadores superiores. Es un caso que sí tratamos con alineadores al 100%, es una malocución 2-2, y lo tratamos con elásticos intermaxilares con un apiñamiento moderado inferior, caso que duró aproximadamente un año, un poco más de un año, de repente unos 14 meses, que no están las fechas aquí, ¿no? Pero fue una paciente bastante colaboradora, paciente que colaboró mucho con el tratamiento, que nos permitió llevar un tratamiento exitoso con alineador. Aquí tenemos este tratamiento, utilizamos distalización secuencial, no he cargado acá el modelo de distalización secuencial, pero utilizamos pequeñas distalizaciones secuenciales. La manera de hacer distalización con alineadores son distalizaciones secuenciales. Empezamos primero por la segunda molar, luego empezamos por la primera molar, empezamos por la segunda premolar, la primera premolar y luego llevamos el canino, ¿no? Son tratamientos que demandan muchos alineadores, son tratamientos secuenciales, pero que favorecen también la predictibilidad del tratamiento, las distalizaciones secuenciales, ¿no? Acá vemos el canino, del lado acá la pieza 1-3 y encajó bien. Nos faltó la pieza con tratamiento con alineadores y con elásticos de clase 2, con distalización secuencial. Tratamiento de 14 meses que finalizó bastante bien, bastante bien. Este es un tratamiento que podemos ver aquí un movimiento sinérgico. Y es una paciente que vivía en Máncora, no vino, es extranjera, pero vivía en Máncora, que había recibido un tratamiento de ortodoncia previo, de ortodoncia fija. Y no le gustaba, evidentemente, los resultados, ¿no? No le gustaba porque había quedado con mordida vis a vis, había quedado con la mordida vis a vis y evidentes rotaciones superiores. Es un caso que se trató muy rápido, es un caso de 8 o 10 meses de tratamiento y que simplemente se trató con inclinaciones anteriores. Vestibularizamos el sector superior y lingualizamos el sector inferior y damos por acople, vamos a ver, ¿no? Cómo cambió la mordida, ¿eh? Ella estaba muy, muy feliz. Simplemente fue porque mejoramos inclinaciones, mejoramos torque. Fue un tratamiento a base de puro tipping, a base de puro tipping, con una proinclinación superior y una retroinclinación inferior. Y así pudimos hacer un buen ajuste del overbite y el overjet. Estos tratamientos pueden llegar al consultorio, van a llegar al consultorio y son los tratamientos que uno debe de escoger como primera opción. Tratamientos que se puedan solucionar con inclinaciones, con movimientos pendulares, ¿no? Hay que enfocarnos en ese tipo de tratamientos para los alineadores.
con sus fotos de ella misma, de Greta. Finales. Falta un poco de asentamiento aquí, pero más es por la forma, tiene este lateral un poco pequeño, y ahí va a ser un tratamiento de restauración estética, ¿no? Va a ser un microdiseño de sonrisa. Pero, pues después del tratamiento, fue bastante bien. Y aquí la llamada ortodoncia híbrida. Hoy en día, la ortodoncia híbrida ha abierto grandes posibilidades a los alineadores, como las estrellas del tratamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué las estrellas del tratamiento? Porque son los que finalizan el tratamiento. En el consultorio preparamos, este es el sistema SLIDE, un sistema igual. Estamos haciendo algunas combinaciones y finalizan estos tratamientos con alineadores, ¿no? Este sistema SLIDE del doctor Felipe Oz, y finalizan con alineadores. Este es un tratamiento con alineadores, vemos ahí, y brackets linguales, ¿no? Brindan facilidad a la práctica, reducen tiempos de consulta, reducen tiempo de tratamiento. Y es importante finalizar los tratamientos con un solo sistema. No siempre finalizamos con un solo sistema. Nos da un poco más de trabajo, definitivamente, porque hay que despegar los brackets, volver a escanear, pero son tratamientos que se tienen que realizar así. La exigencia a veces del público, tratamientos estéticos, nos obligan a tomar estos caminos un poco más complicados, pero satisfactorios para el paciente, satisfactorios tanto así por el tiempo de tratamiento. Este es un tratamiento que estamos por finalizar también. Ortodoncia lingual, ortodoncia convencional, ¿no? Son algunos tratamientos híbridos que estamos llevando con diferentes sistemas. Estos son casos pequeñitos también, rotaciones, giroversiones, tratamientos que se pueden resolver en una primera etapa con ortodoncia lingual y en una segunda etapa con alineadores. ¿No? Son tratamientos que se resuelven fácilmente, que son los que deberíamos de apuntar nosotros para iniciar tratamientos con alineadores. Estos son otros casos con sistema SLIDE, mordidas cruzadas, ¿no? Mordidas cruzadas unilaterales. Este paciente, si tenemos oportunidad en otra charla, les voy a mostrar, este paciente ya finalizó con bastante éxito, finalizó bien. Acá lo tenemos. Bueno, espero de que les sirva mucho para tratar de enfocar los primeros casos o los casos, digamos, que queremos tratar con éxito, poder tener una idea clara de cuáles son los tratamientos que debemos de enfocar para los alineadores, ¿no? ¿Qué tratamientos debemos enfocar? Acuérdense de que el movimiento natural del alineador es la proinclinación, la retroinclinación, movimiento de tipping, como lo llama el artículo, o movimientos pendulares. Esos son los movimientos que son altamente efectivos para los alineadores y son movimientos que debemos de siempre enfocar en nuestros pacientes. Si gustan, nosotros a veces buscamos algunos casos. Yo soy el doctor Cristian Patrón de Lima Brackets, clínica especializada en ortodoncia, y tenemos nuestra propia línea de alineadores, que es Smart Smile Perú, Smart Smile. También tenemos una página donde estamos haciendo algunos cursos. He tenido oportunidad de conocer a muchos doctores, al doctor Orejuela, en algunos congresos. Todos los años estamos haciendo el curso de ortodoncia lingual y alineadores, y también algunas veces hacemos la certificación SLIDE. Este año, por incompatibilidad con el doctor Felipe Osa, con el doctor Guillermo, no hemos podido hacerlo, lo habíamos programado para noviembre, pero vamos a estar comunicando muy pronto. Este curso sí lo tenemos
todavía en 2025, que es ortodoncia lingual y alineadores en 2025. Lo vamos a tener en marzo del 2025, entonces quien esté interesado, vayan por ahí programando, porque la ortodoncia lingual es una ortodoncia que nos da mucha satisfacción, pero también mucho trabajo y hay que tener mucha paciencia para hacerlo, pero que nos sirve muchísimo hoy en día como un componente más del consultorio, ¿no? Una herramienta más para poder nosotros trabajar una ortodoncia estética de calidad. Sí es, doctores. ¿Alguna pregunta? Díganme. Oh, Buenas noches, doctor Cristian. Buenas noches, Muy, doctor. Dígame, sí. muy interesante la charla, ¿no? Para algunos que recién estamos en el flujo digital y todo esto. Una consulta, ¿no? Me llamó la atención mucho que la finalización de los casos, la mayoría estaban protruidos y a veces en algunos no se había, bueno, no se había devuelto el overjet, ¿no? Dentro de los valores para la llave incisal. ¿Es normal o cómo podríamos solucionar? ¿O es una limitante quizás? Mira, eh, en alineadores, casi nosotros tenemos nula distalización, ¿no? Si bien trabajamos la distalización posterior, en alineadores generalmente ganamos espacio hacia adelante o espacio con IPR, ¿no? Y ahí tenemos bastante limitación. Tenemos también espacios laterales, ¿no? Para ganar expansión de arco, pero es muy poquito lo que se refleja. Entonces, pues yo un poco les hablaba del IPI, ¿no? Hay muchos casos que sí, y muchos casos han venido más protruidos porque son pacientes que ya han utilizado brackets, como este caso que estoy mostrando, pero que en este caso no teníamos otra opción, dada la mordida, que protruir y protruir dentro de los valores normales y proinclinar, ¿no? Pero sí hay algunas limitantes en el tratamiento, ¿no? Hoy en día se está utilizando para tratar de hacer un poco más de distalización, de ganar espacio posterior, son mini tornillos. Yo tengo algunos casos preparando con mini tornillos, pero el control, ya que el mini tornillo hay dos opciones, o dejar la liga, el elástico colocado todo el mes, o darle al paciente para que coloque los elásticos. Es un tratamiento un poco descontrolado que no nos funciona bien. Como verá, esto en la mayoría de los casos son casos sin extracciones. Entonces, hemos tenido que ganar el espacio hacia vestibular en muchos de los casos. Muchos de los casos. Pero sin llegar a puntos de exageración, ¿no? Sin llegar a puntos de exageración, tratamos de mantenernos dentro de los valores y de tampoco ganar mucho espacio con el stripping porque puede crear sensibilidad, ¿no? Entonces sí tenemos en la ortodoncia estética muchas limitaciones, es por eso que les hablo de la conferencia de los éxitos ilimitantes, pero es el tratamiento dentro de lo cual se puede realizar con el aparato, ¿no? Que se pueda realizar con el aparato. Muchas gracias, doctor. Cristian, si me permites hacer algunas preguntas, algunas inquietudes que Sí, tengo. claro. En cuanto al recorte de los alineadores, eh, sabemos muy bien que para que dé un mayor tracking, el alineador a veces hay que ponerlo a 2 milímetros o 3 del margen gingival. Corte Esto, recto, exactamente. claro, no da mayor facilidad. Pero tenemos algunos inconvenientes, como el Sí, fenotipo gingival. sí. Un fenotipo gingival delgado, definitivamente no lo puedo hacer ahí, ¿no? Porque voy a tener dehiscencias posteriormente. Entonces, eh, eh, en esos casos, solamente haces el recorte a nivel cervical nada más.
cervical y festoneado. Hoy en día, Y doctor, yo los festoneo todos por comodidad. ya. Iniciamos nosotros, vamos a ver si podemos ver algunos casos antiguos. Iniciamos nosotros los tratamientos con corte recto, 2 milímetros por arriba Ujú. del borde. Aquí creo estos casos son con corte recto, pero sí nos originaban muchos problemas gingivales, y fuimos migrando el corte, y hoy en día todos los alineadores que usamos los festoneamos y los hacemos a nivel cervical. Clínicamente, te soy sincero, no noto la diferencia, no la noto. Sé que por teoría siempre el corte recto nos da un poco más de rigidez, nos permite expresar mejor el movimiento, pero clínicamente no lo notamos. Hoy en día yo, como les comentaba, programo varias secuencias, muchas veces, a veces 2 o 3 secuencias de tratamiento, tratando de no sobrepasar los 20 alineadores, ¿no? Siempre lo hago a manera de coloquial, yo le llamo el ratoneo, ¿no? Vamos avanzando un poquito y paramos, avanzamos un poquito y paramos, avanzamos un poquito y paramos, pero siempre teniendo en cuenta caso en global. Esto nos demanda mucho trabajo, porque primero tenemos que planificar el tratamiento al 100%. Y digamos que este tratamiento al 100%, nosotros lo vemos en el programa, nos puede arrojar 40 alineadores. Y luego de estos 40 alineadores, tenemos que empezar a ver la manera de cuáles son los movimientos, los dientes que van a utilizar mucho más movimiento. Hay algunos dientes que se van a consumir los 40 alineadores. Digamos que tenemos una rotación de 30 o de 30 grados, ¿no? Un premolar, un canino de 30 grados. Este canino tiene que empezar a rotar desde el primer alineador. Este va a rotar con todos los alineadores, va a rotar con todos los alineadores, y tenemos que tener en cuenta ese movimiento. Tiene que empezar desde la primera secuencia y seguir hacia adelante hasta la segunda secuencia, hasta las últimas secuencias. Entonces esto sí nos obliga mucho trabajo, pero es la manera de hacer más predecible el tratamiento. Eh, eh, y mi última pregunta, doctor, para no causarle acaparar mucho es en cuanto a la distalización secuencial. La distalización secuencial puede ser 50%, 30%, 100%, dependiendo la cantidad de espacio que uno va a realizar. Sí, Esta distalización hace que mi alineador, como estoy distalizando, cada vez crezca más, o sea, se haga crezca más más. grande, Sí, es ¿cierto? verdad. Sí, Entonces, cuando yo voy a distalizar el sector anterior, me viene el movimiento hacia mesial del sector posterior. sí, Ya. Es por eso que yo, por ejemplo, en esos casos utilizo mini tornillos. mini tornillos. Sí, yo utilizo mini tornillos, que pueden ser extraorbiculares o O intrarradiculares intras, para claro. contener, para contener el movimiento que hemos realizado, ¿no? No, Sí, doctor, porque se he visto casos, produce dígame, doctor. muchas veces un movimiento de vaivén. Es verdad. Claro. Nosotros distalizamos, eh, por dar un número, ¿no? Que nunca lo he hecho, pero por dar un número, distalizamos 3 milímetros el sector molar, el sector premolar, y cuando llegamos al sector anterior, toda esa distalización que hicimos, por lo menos el 50% se pierde, para Se serles pierde. sincero. Se Así es. pierde, porque hay una mesialización, porque no tenemos un anclaje verdadero, ¿no? Entonces Sí. son movimientos que hoy en día se hacen al 30% para no demandar mucho tiempo. Si lo hacemos al 30%, para de repente que los chicos que están ahí, es, si yo tengo programado mover vamos a hacer el ejemplo acá, si tengo programado mover mi segunda molar, digamos 3 milímetros, cuando yo voy en el 30% de esos 3 milímetros, empiezo a mover ya la primera, y al 30% de la primera empiezo a mover, ¿no?
Entonces, Ujú, antes, ¿qué se hacía? Se esperaba mover al 100% la segunda molar, esperaba mis 3 milímetros y recién empezaba a mover mi primera molar. Pero 3 milímetros me hacía 12 o 15 alineadores solamente para ese movimiento. Entonces eran casos que se hacían larguísimos y que los pacientes no lo toleraban. Yo he tenido algunos pacientes que hemos fracasado en distalizaciones porque los pacientes no veían la hora del cambio, ¿no? Entonces, por más que tú le digas, no, es que estamos haciendo distalización posterior, estamos abriendo espacio atrás, los pacientes ujú, eran muy ansiosos y dicen, ya voy 10 alineadores y no veo que se mueva nada, solo siento que me entra comida atrás, que cada vez que como entra mucha comida. Eso es lo que te dice el paciente. ¿Por qué? Porque se empiezan a abrir los sistemas posteriores ujú. y tú tratas de decirle, pero está bien, eso no significa que el tratamiento se está cumpliendo, pero al ser un movimiento posterior no visible por el paciente, genera mucha ansiedad en el tratamiento y hace que algunos pacientes abandonen el tratamiento. Es por eso que se ha reducido un 30% y con un enfoque de hacer nosotros un enfoque, como lo llaman en Invisalign, me parece que es primero anterior, algo así, me parece que se llama ese protocolo, que ellos se enfocan en hacer cambios anteriores muy rápido para motivar al paciente de alguna manera que siga en este Sí, proceso de distalización. sí. Aquí tengo un, este, no es pregunta, sino una afirmación. Dice, entiendo entonces que no existe sistema maravilloso si no analizamos y pensamos en biomecánica, partiendo del diagnóstico. Muchas gracias, doctor, le dice. Exactamente, doctor, exactamente. Lo he entendido muy bien el doctor. Sí, exactamente. Los alineadores no han venido a reemplazar a los braques, no son la revolución de la ortodoncia como se vende. Los alineadores tienen más limitaciones, muchas más limitaciones que la ortodoncia fija, Ujú, ¿no? La finalización no tiene la excelencia de una finalización de ortodoncia fija, ¿no? Y dependen mucho de la colaboración del paciente. Entonces, los alineadores son una papa caliente, en realidad, una papa caliente en la mano del ortodoncista, porque esto, si uno no mantiene la motivación, se pierde muy rápido. Se pierde muy rápido porque el paciente deja de usarlo y la recidiva es fatal. Un paciente que me llama por teléfono, así sea el domingo, el sábado por la noche, y me dice, perdí mi alineador, activamos un protocolo de urgencia, hacer un duplicado y tratar de enviárselo por Rappi, tratar de enviárselo como sea, si está en provincia, por Olva, pero ese paciente no puede permanecer más de 3 o 4 días sin alineador. Eso hace de que el tratamiento no retroceda, sino el tratamiento se pierda, la famosa pérdida de trading, ¿no? Cuando viene el paciente, regresa, doctor, se me perdió el alineador, está sin alineador 4 días, estaba en el alineador número 10, número 9, tú le pruebas el 8, le pruebas el 7, no hace ninguno. ¿Qué nos queda? Volver a escanear, volver a hacer una nueva secuencia y esto genera muchos costos. Genera muchos costos al consultorio, al paciente y muchos conflictos. Entonces, el paciente, tenemos que escoger bien al paciente, no solo el caso, no solo su boca, sino la psicología del paciente, un paciente que es cumplido, un paciente que acude a su cita regularmente, un paciente que sabe que está motivado en hacer un cambio de tratamiento. Es por eso que los cambios debemos de enfocarnos en hacer cambios anteriores rápidamente para que el paciente se motive. Es un tratamiento difícil porque también influye mucho la colaboración del paciente. Es usar un alineador 22 horas al día. 22 horas al día. muy bien, gracias, Cristian. Luchito, Bien, primero que nada, las disculpas, doctor Cristian, no sé qué sucedió en realidad con la conexión, pero para despedirme al menos he podido lograr que todo se restituya.
agradecerle y tenerlo pues presente de repente comprometido ya, digamos así, para el congreso que tendremos para noviembre del Por supuesto, 2026. doctor. Yo encantado. Así es. Tenía yo el día de hoy que presentar al doctor Juan Carlos Beltrán. En realidad voy a hacer la presentación el día de su conferencia, que es la próxima que tendríamos el día 6 de noviembre. El tema es la digitalización en la ortodoncia del siglo XXI. Un excelente tema que estoy muy seguro que nos va a apoyar mucho en base a todo este proceso que va teniendo no solo la ortodoncia, sino todas las especialidades en realidad de la odontología para poder manejarse digitalmente todo el proceso de atención que tenemos sobre nuestros pacientes. Entonces, nuevamente, las gracias, doctor Cristian. Ha sido un placer escuchar realmente la conferencia desde un punto de vista del manejo clínico que usted tiene y la realidad puesta pues sobre la mesa para no alucinar en fantasías tan marcadas como en realidad a veces pensamos que es la maravilla del mundo. Sin embargo, la realidad nos la expresan quienes trabajan y quienes están al 100% en la manipulación de estos elementos. Gracias a todos, gracias entonces. Sus últimas palabras de la conferencia, doctor Cristian. Sí, muchísimas gracias a ustedes, doctores, muchísimas gracias a la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia Bioprogresiva y manifestar que siempre a su disposición de ustedes y a su disposición de todos los que escucharon la conferencia. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme de repente por Instagram, manejo mucho el Instagram, preguntando algún consejo, algún tip, siempre estamos para ayudarles, siempre estamos para hacer crecer nuestra especialidad y no caer en el mercantilismo, no caer en la fantasía de las empresas que nos dicen que solucionan absolutamente todo, hasta casos quirúrgicos, y tener en cuenta que los ortodoncistas somos nosotros, o como dice un muy conocido maestro de ortodoncia con alineadores, Basilio Bernal, que los pilotos somos nosotros, ¿no? Los pilotos, los que llevamos el tratamiento somos nosotros, y que nunca caigamos en el error de escanear y mandar a un técnico a que tome la posición del ortodoncista, de que un técnico, un cadista, haga el tratamiento por nosotros, porque ahí vienen los problemas reales. Así es, ahí viene el fracaso. Bien, estamos teniéndolo en vista al doctor Juan Carlos Beltrán. De repente, doctor Juan Carlos podría tomar la palabra ya que no hemos podido iniciar con una invitación, un reconocimiento es nuevo asociado que nos va a dar el gusto de poder dar la ponencia el día 6 de noviembre. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde, noches ya. Doctor, muchas felicidades por su conferencia, doctor. Siempre se aprende. En alguna ocasión, comentando lo que usted decía, ¿no? Los pilotos somos nosotros. Hoy es tan desleal el marketing que ya no va dirigido a los profesionales, ya va dirigido a los pacientes. Es un problema. Ya las empresas ya es un problema, sí. Sí. Vamos a platicar para la próxima de este tema, vamos a hacer un poco de pensamiento crítico. Les agradezco muchísimo la invitación, doctor. Por favor, no se preocupe, en su tiempo, en su momento, se hará la presentación debida, doctor. Les agradezco mucho. Y pues bueno, no me queda más que decirles que desde aquí, desde México, desde Toluca, Estado de México, les mando un fuerte abrazo y estoy a sus órdenes. Fuerte abrazo, Listo, muy doctor. amable, muchas gracias. Un abrazo Muchas para gracias, todos doctor. desde el lugar del mundo donde nos estén apreciando. Muy amable, gracias, buenas noches. Gracias, Hasta buenas la próxima. noches. Muchas gracias, buenas Hasta luego, noches. hasta luego.